Seguimos en la segunda dosis con un buen amigo de la casa, con Federico Quevedo. Ya saben, le escuchan ustedes en Capital Radio en su programa y también le ven en Mañaneros en Televisión Española, donde hace lo que va a hacer con nosotros, repasar la actualidad que hoy, este lunes 20N, vaya fechita, anuncia Pedro Sánchez su nuevo gobierno. Ya por fin sabemos que el gobierno que arranca la legislatura y arranca con una serie de caras, no sé si decir nuevas, alguna cara nueva hay, pero bueno, esto ha sido casi, esta mañana estábamos todos como con doña Manolita, esperando a ver a quién le tocaba el premio gordo y la pedrea. ¿Qué tal, Federico? Muy buenas, ¿cómo estamos? Buenas noches. Encantado de saludaros. Bien, bueno, ¿qué valoración haces de este ejecutivo de 22 ministros? Bueno, de entrada, la primera es que todo lo que preveíamos de que efectivamente el presidente del gobierno iba a asumir un cierto recorte o un cierto ajuste en el gasto que conlleva un gobierno de 22 ministros, pues no. Mantiene 22 carteras en su ejecutivo, con todo lo que eso implica también de gasto añadido, de asesores, nombramientos, segundos cargos, etcétera. Entonces, bueno, evidentemente, desde ese punto de vista es un cierto despropósito, ¿no? Que en la situación en la que estamos de ajuste prácticamente en todo el mundo y cuando la Unión Europea nos está pidiendo que hagamos un cierto esfuerzo en el gasto, pues no parece lo más apropiado un gobierno de 22 ministerios. Dicho eso, hay alguna cara nueva interesante. A mí, por ejemplo, el nombramiento de Ernest Urtasun en Cultura en sustitución de Miquel Iceta me gusta. Me parece que puede dar puede ser un ministro interesante para seguirle, y desde luego me gusta mucho el nombramiento de Pablo Bustinduy. Lo que pasa es que un Ministerio de Infancia y Juventud lo veo excesivo. Me pasa un poco como pasaba con el de consumo de Garzón, que yo no sé si esto es más bien más una Secretaría de Estado que un ministerio, pero bueno, Bustinduy, que le conozco desde hace tiempo, creo que es un perfil interesante para el nuevo gobierno. ¿Qué me preocupa? Me preocupa mucho que toda la cartera de justicia, que todo el ámbito de la justicia recaiga en manos de Félix Bolaños y del entorno de Moncloa, porque esto lo que está trasladando es el mensaje de que el gobierno, de que el presidente del gobierno, de que Pedro Sánchez quiere sujetar todo lo que tenga que ver ahora mismo con el Poder Judicial, con la justicia y sobre todo de cara a la aprobación de la ley de amnistía. No quieren que les ocurra como ocurrió con la ley del solo sí es sí, que se les escape nada en las futuras leyes que puedan salir, y además eso, os recuerdo que todavía está pendiente la negociación para la reforma, la renovación del Consejo del Poder Judicial, etcétera. Todo eso va a recaer en el ámbito de Félix Bolaños y creo que es una intromisión de la política en el mundo de la justicia que, si ya venía siéndolo hasta ahora, con este nombramiento se va a acentuar más de lo debido. Además, yo creo que esta ha sido de las grandes sorpresas, la del señor Bolaños, porque no estaba en ninguna quiniela, que sigue un poco la tradición de los superministros, como se llamaban, cuando a Boyer le dieron 2 carteras, o al señor a Juan Alberto Sí. Belloc le hicieron biministro de Justicia e Interior. Sigue un poco esa tradición, ¿no? Sí, pero Bolaños ha sido, no me gusta decirlo así, pero ha sido un fiel servidor, es decir, su premio. Y es un sanchista de referencia. Entonces es lógico que sin llegarle a nombrar vicepresidente tenga casi un poder casi similar al que tienen las vicepresidentas. Pero insisto, lo que me preocupa es que recaiga sobre él todo ese poder en el ámbito de la justicia, porque lo que sí que ha demostrado también Félix Bolaños en este tiempo es que todo esto de la separación de poderes, etcétera, etcétera, parece que no le importa demasiado. Siguiendo con los sanchistas de pro, a Óscar Puente le ha tocado transportes y a una mano derecha o izquierda, no sé cómo decirlo, del señor Puente, que es Ana Redondo, le ha caído el Ministerio de Igualdad, que todos sabíamos que Irene Montero tenía sus días contados, pero pensábamos que ese ministerio que había hecho bandera Podemos de él iba a seguir en manos de Podemos. No. Vamos, sí, la información que teníamos, o al menos la que yo tenía, es que el Ministerio de Igualdad lo quería recuperar el Partido Socialista para como una cartera del PSOE, ¿vale? Ana Redondo, esposa de juez, magistrada, doctora en Derecho Constitucional, es un buen nombramiento, ¿vale? De lo que yo la conozco, creo que tiene un perfil, desde luego, claro, en comparación, claro, es que el listón estaba muy bajo, entonces tampoco
tampoco hacía falta mucho para subirlo un poco, ¿no? El listón. Entonces, Ana Redondo lo sube bastante en relación a lo que traíamos, ¿no? Que era Irene Montero. Dicho eso, tú dices, es sanchista, efectivamente, es sanchista, pero es que, claro, ¿qué queremos? No va a nombrar ministros que no sean sanchistas Claro. tampoco. Le podemos pedir a Pedro Sánchez que haga otra cosa, ¿no? Lo Sería suyo es mucho. esto. Sí, pero tiene mucho Claro, de simbólico también sería esto, mucho Federico, en el pedir, ¿no? sentido de la gran bandera de Podemos, de Irene Montero en concreto, fue igualdad, vuelve al PSOE y vuelve a una persona muy del aparato del partido actual. Es decir, tiene mucho de simbólico. Muy del aparato, pero también es una persona, en principio, insisto, es decir, que luego vamos a ver, hay que verles luego en su papel de ministros cómo lo hacen, ¿no? Pero es una persona que en principio genera cierta confianza, ¿vale? Porque es constitucionalista, es doctora, insisto, en Derecho Constitucional, es profesora de la universidad, su marido además es juez, ella no se ha aprovechado nunca, esto es un hecho, de su parentesco, de su matrimonio. Entonces, a mí, bueno, vamos a ver, quiero decir, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo evoluciona ese ministerio y vamos a ver qué respuesta da Ana Redondo. Sí que me preocupa más lo de Óscar Puente. En fin, es una broma. Es como si a Chiquito de la Calzada lo nombran, no sé, ministro de la presidencia. Es algo parecido, ¿no? Es decir, es que Óscar Puente es casi ya un meme por sí mismo, ¿no? Claro, además en el caso de Óscar Puente creo que muchos dábamos por hecho que, bueno, que era una persona cercana al presidente, al señor Sánchez, y que le caería un ministerio, por decirlo de alguna manera, pero el de transporte yo creo que no entraba en la quiniela de nadie, yo creo, ¿eh? No, pero le tenían que dar un ministerio y bueno, transportes es verdad que la mayor parte de las competencias de transporte las tienen las comunidades autónomas, pasa un poco lo mismo que con sanidad, con Mónica García, que va a seguir teniéndose que pelear con Isabel Díaz Ayuso, le guste o no, pero bueno, le tenían que dar algo a Óscar Puente, le han dado un ministerio que bueno, es básicamente un ministerio inversor para que pueda soltar millones ahí donde le convenga a Pedro Sánchez y al propio Óscar Puente, que querrá recuperar de alguna manera la alcaldía de Valladolid. Insisto, es un meme lo de Óscar Puente, o sea, es que es patético que Óscar Puente sea ministro, yo lo siento, pero es que me parece un personaje, ha demostrado que es un personaje bastante infumable. Es que yo recuerdo que Óscar Puente perdió las elecciones municipales y le echó la culpa a Pedro Sánchez, y ahora es ministro de Pedro Sánchez. Entonces, en fin, a mí, esta gente que cambia de opinión en función del cargo que le dan o la silla que le ponen, no suele gustarme mucho. Además, en el caso del señor Puente, lo digo ya para los que vivimos aquí en la capital de España, en Madrid, lo tiene complicado porque los cercanías no están pasando su mejor momento y eso No, sí que es claro. competencia de transportes. Es que va a tener problemas y tiene a los sindicatos a la contra. Tiene que hacer él, va a tener que hacer él la transferencia de la competencia de cercanías a la Generalitat de Cataluña y a ver cómo se enfrenta a los sindicatos del transporte que no están en absoluto por la labor de esa transferencia. Entonces, no va a tener un mandato fácil y cómodo, no, en absoluto. No, desde luego. Y por irnos a la otra parte de... Bueno, perdón, prefiero quedarme primero en el Sí, PSOE. Ahora voy a la vale. parte A de sumar, sumar. restar y dividir, pero prefiero quedarme en el PSOE. Los que repiten, un poco los clásicos, los primeros espadas, Margarita Robles en defensa y el señor Grande Marlaska en interior, son dos, a nadie se le escapa que son dos de los ministerios más importantes, junto con exteriores que también repite el señor Álvarez. Son un poco los tres grandes, me da la sensación, apoyos, sobre todo de cara al exterior, entiendo, del señor Sánchez, A ver, junto con Nadia Calviño. claro, el núcleo duro se mantiene y no es una mala noticia, ¿vale? Es decir, en ese sentido. Nadia Calviño, evidentemente, tiene la repercusión que tiene en Europa, se conoce Europa y, por lo tanto, estamos en un momento, además, en el que va a haber que negociar ahora con Europa el ajuste fiscal, entre comillas, que haya que hacer en los próximos años. Es importante que Nadia Calviño siga en ese ministerio, al menos hasta que se decida si va o no va al Banco Europeo de Inversiones, al BEI. Pero mientras tanto es importante que siga ahí en ese Ministerio de Economía y además como vicepresidenta primera del Gobierno. Hombre, yo creo que Margarita Robles, todos, prácticamente los que rezábamos porque siguiera en el Ministerio de Defensa, ¿no? Porque es de las pocas cabezas sensatas que tenía el Gobierno y la sigue teniendo, ¿no? Marlaska, bueno,
A mí me ha sorprendido lo de Marlaska. Yo pensé que... Es que Sánchez, a ver, hay que conocer a Pedro Sánchez. A Sánchez le pasaba un poco como le pasaba a Aznar, o que es que no le gusta nada que le hagan los gobiernos, ¿vale? Y Marlaska era un ministro que estaba muy cuestionado por lo aquello del Sáhara y todo lo de Melilla, y Sánchez ha dicho, no, no, te mantengo porque tienes mi respaldo. Yo espero que no cometa los enormes errores que ha cometido en la pasada legislatura, Marlaska. Pero bueno, vamos a ver qué hace, ¿no? En cualquier caso, no era un mal ministro del Interior. Lo que pasa es que el problema de este gobierno es que no han sabido separar sus responsabilidades del contenido político. Entonces, si lo consiguiera en esta legislatura, pues sería una buena noticia, francamente. Ahora sí que me voy a la parte de Sumar, porque yo aquí le encuentro mucha injundia. Bueno, perdona, Álvarez lo ha hecho bien como ministro de Exteriores. Tampoco, quiero decir, es un ministro bastante sensato y no lo ha hecho mal. Ha llevado bien todo el tema de Ucrania, está llevando bien el tema de Gaza. O sea, no es un mal ministro, ¿no? Me parece bien que repita. Sí, está bien ahí puntualizar esas opiniones, Federico. Me voy a la parte de Sumar, te decía, 5 ministerios le han caído a la coalición Sumar, ninguno realmente a Podemos. Bueno, Yolanda evidentemente estaba claro que repetía en trabajo y en la vicepresidencia. Me ha sorprendido muchísimo Urtasun, no tanto porque aparezca en el gobierno, sino por la cartera. Coincido con lo que decías al principio, me resulta interesante. Por poner la nota frívola, yo creo que el disgusto se lo habrá llevado la baronesa Thyssen, que el único ministro con el que se ha llevado bien de culturas con Iceta, por poner un poco la nota humorística. Sí. A ver, es verdad que en el ámbito de la cultura tampoco es que sea mi fuerte, pero yo creo que Urtasun, yo desde que lo nombraron portavoz de Sumar, a mí es de estos políticos que, sin estar de acuerdo con muchos de sus planteamientos o de sus ideas, me parecen interesantes, porque creo que son... Mira, me pasaba, por ejemplo, con Nacho Álvarez. A mí me ha dado una rabia tremenda que Nacho Álvarez no sea ministro, porque es verdad que ha sido secretario de Estado con Podemos, que puedes no coincidir con él en muchas cosas. Yo le he entrevistado varias veces y de verdad, o sea, hay gente, es que me parece un tipo absolutamente sensato, con el que se puede hablar, con el que puedes llegar a tener puntos en común. Entonces, yo he echado de menos, que me ha dado rabia, de verdad, que le hayan utilizado de esta manera para ese enfrentamiento con Podemos. Con Urtasun me pasa un poco lo parecido, es decir, que dentro de las discrepancias que obviamente puedo tener con un partido de izquierdas como Sumar, Urtasun me parece un personaje interesante y con el que creo que se puede llegar a tener o a tender puentes o a llegar a acuerdos. Entonces, Urtasun lo veo un nombramiento, como digo, interesante. Yolanda era evidente que iba a seguir como vicepresidenta y como ministra de Trabajo, porque además ese es su empeño, es seguir adelante subiendo el SMI, etcétera, etcétera. Y del resto de ministerios, te lo he dicho antes, Bustindu, y me pasa un poco lo mismo que con Urtasun, que me parece, dentro de las discrepancias y de la distancia ideológica, me parece otro perfil interesante, de gente sensata, y me dejo, bueno, Mónica García, bueno, pues se va a librar, por fin, que me consta que ya tenía ganas de librarse de estas peleas semanales con Isabel Díaz Ayuso, y va a poder tener algo de tranquilidad, no sé si mucha, porque por el ministerio en el que le toca, como va a tener que lidiar con las competencias que tienen las autonomías, pues le va a seguir tocando lidiar de alguna manera con la Comunidad de Madrid, aunque no con esa virulencia a la que estábamos acostumbrados en los debates de la Asamblea Regional. Ahora lo interesante es ver quién la sustituye, ¿no? Allí en la Asamblea de Madrid, pero esta es otra cuestión. Y Siga Rego, que es un poco la que menos... No la conozco. A mí en el caso de Mónica García, Federico, estaba pensando, por los periodistas somos mal pensados por naturaleza, y decía, ¿no será un poco esto de patadón hacia arriba? Pues bueno, es la lideresa de Más Madrid, acaba en un ministerio casi sin competencias, por no decir sin competencias. Bueno, va a tener complicado para destacar mediáticamente. Bueno, sí, pero ella quería, O sea, no sé si es una patada hacia arriba. Si era una patada hacia arriba, ella quería esa patada hacia arriba. Ella estaba buscando el Ministerio de Sanidad ya desde que se ganaron las elecciones del 23 de julio. Ella estaba
estaba por la labor de ser ministra y de tener el Ministerio de Sanidad. Quería salir de la Asamblea de Madrid. Es que debe quemar mucho, debatir todas las semanas con Isabel Díaz Ayuso Los jueves eran ese complicados. clima, claro, sí, con ese clima, además de confrontación, de polarización política que hay ahora mismo en la Asamblea de Madrid. Entonces yo creo que ya esperaba un retiro, no un retiro, pero sí un destino un poco más tranquilo, y el Ministerio de Sanidad sin duda lo es, y además al final es lo que a ella le gusta, o sea que yo creo que ahí estará bien ahí. Sí, además en el caso de la señora García es la facción Más País, evidentemente. ¿A ti te ha sorprendido Sí. que no aparezca el nombre de Íñigo Errejón entre los ministrables y entre los que al No, final han tenido cartera? no. Yolanda Díaz no iba a permitir que estuviera en el gobierno nadie que le pudiera hacer un mínimo de sombra. Ya está, punto. Vamos, Es que te lo he dicho lo has todo. dejado clarísimo. Nadie que le pudiera hacer un mínimo de sombra, nadie. No, además, De todos en estos cómo se han que están ahí, repartido estos ninguno le va a 5... hacer sombra. Sí, perdón. Que ninguno de los que están le va a hacer ninguna sombra. Sí, aparentemente la única que ha tenido una gran repercusión es la propia Mónica García y, en fin, se ha ido desinflando bastante con el tiempo. Y es un ministerio que no le hace ningún tipo de competencia a Yolanda Díaz. Pues imagínate, no sé, claro, es que a Íñigo Errejón, ¿dónde lo pones? ¿En el Ministerio de Igualdad o no sé, no sé, no, porque yo lo soy? En el de Infancia y Juventud, es que no es fácil. Bueno, por ser malos, por lo bien que se conserva el señor Errejón, podía estar en Infancia y Juventud. Sí, pero evidentemente a Íñigo Errejón o le das un ministerio importante o no se lo das. Y si Claro. le das un ministerio importante, lo tienes es un choque. Y ya te insisto, o sea, es que Yolanda Díaz no quiere que haya nadie que le pueda hacer sombra en el ámbito de Sumar. Yolanda es así, además, o sea, es que no tiene... Es su forma de ser y de actuar. Y hablando de guiños... Si no se lo digan a Irene. Ya, y tanto que sí. ¿Cómo deberá estar pasando esta jornada la señora Montero? Hablando de guiños, Federico, lo has citado a lo largo de nuestra charla varias veces, Pablo Bustanduy. Por cierto, antes que hablábamos de transportes, hijo del creador de la solución Bustanduy, que tanta importancia tuvo en los transportes en España. A mí me ha sorprendido porque era uno de los fundadores de Podemos allá en 2013 o 2014, salió de aquella manera, vamos, dando un portazo, no sé si se fue o le echaron, nunca lo he tenido claro, de Podemos, y ahora reaparece, bueno, con una cartera ministerial. Bueno, a ver, Pablo efectivamente estaba en los orígenes de Podemos, como estaba Íñigo Errejón, y como estaba más gente que ahora ya no está en Podemos, bueno, como estaba todo aquel grupo, Jorge Lago, etcétera, todos aquellos estaban en el inicio de Podemos, pero él es errejonista, es decir, y él siempre ha mantenido una relación estrecha con Íñigo Errejón y con su entorno. Yo le sigo mucho. Creo que, sobre todo en tu cuestión, es verdad que lo suyo es más la política exterior y la política europea que esto de la infancia y la juventud, pero bueno. Bueno, él es derechos sociales, infancia y juventud. Sí, es derechos sociales, Arrego, sí. Es ir a Arrego, es verdad. Y Agenda 2030, tienes razón. Pero lo suyo es más la política exterior, pero obviamente no iba a ser ministro de Exteriores, Pablo Bustanduy. Entonces, yo creo que es un nombramiento interesante, puede dar mucho juego. Insisto, creo que es un personaje sensato y con el que los periodistas podemos tener además una buena línea de comunicación y de contacto, y nos puede dar bastante juego. Pues mira, eso hay que apuntarlo, porque es verdad que a veces la sensación con los ministros, sean de la ideología que sean, es que no tocan suelo y la relación con los medios a veces es complicada. Pues efectivamente, ya te digo, yo sí que tengo una cierta contacto con él, pues le sigo mucho todo lo que hace en el Parlamento Europeo, y creo que para nosotros puede ser un ministro que nos dé titulares, que nos aporte información, sobre todo. Pues Federico Quevedo, muchísimas gracias como siempre, y estaremos atentos a ver cómo se desarrolla este nuevo ejecutivo que tenemos en España. Muchísimas gracias. A ti un abrazo, cuidaros.